El grito de Cristo en la cruz. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 12 de septiembre de 1999. Vamos a hacer, amados hermanos, una contemplación hermosísima. Todas son hermosas. Todo lo que Dios ha hecho es una obra de arte, pero es también un drama porque Dios es un misterio y porque el pecado es también un misterio, que es lo opuesto a Dios. Hay una página en el Evangelio o en los Evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, que es como la síntesis, como la clave de toda la divina revelación. Una escena que ha conmovido siempre, ha hecho estremecer a los santos, ciertamente, y que también nos debe conmover y hacer estremecer a nosotros. Por eso tenemos que, con mucho recogimiento, tratar de concentrarnos, de estar atentos a cada palabra, y no solamente a cada palabra, sino a lo que no se dice explícitamente, pero que tenemos que advertir, que tenemos que intuir, descubrir, completar y aplicarnos, claro, todo lo que nos dice el Evangelio a nosotros para sacar provecho. Me refiero concretamente a ese grito, porque fue un grito, de Cristo en la cruz el Viernes Santo. Hay que decir, al leer la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que hay muchos gritos, muchos clamores, muchas exclamaciones que son patéticas. Gritan los hombres en los Salmos, por ejemplo. ¿Cuántas veces el salmista se dirige a Dios a gritos? Señor, a ti grito, escúchame. Gritan los demonios cuando Cristo los enfrenta en esta lucha a cuerpo, cara a cara. El diablo también grita en los posesos y grita a Cristo mismo, y no una vez, sino varias veces. Y los evangelistas han cuidado mucho de recoger ese grito misterioso del Señor. Cristo, por ejemplo, en San Juan, capítulo 7, versículo 37, con ocasión de la fiesta de los tabernáculos, en donde, entre otras cosas,
en el rito litúrgico, todo el pueblo reunido, con sus sacerdotes, con los pontífices, pedían a gritos la lluvia del cielo para que fecunde la tierra. Tan importante la lluvia, sobre todo para el pueblo de Israel, pueblo muy cálido, muy árido, y en la Iglesia también, en épocas de aridez, de sequía, hay oraciones en el misal para pedir la lluvia. Pero hay un trasfondo, como siempre, porque hay una lluvia que tenemos que pedir a Dios, que es la gracia, sus gracias, sus bendiciones, para que empape la tierra árida, seca, de nuestro corazón, para que nuestro corazón produzca actos virtuosos, frutos, los frutos del Espíritu Santo, precisamente. Pues bien, Cristo, nos dice San Juan, durante esas fiestas, en cierta ocasión, estaba de pie, el último día de la fiesta, precisamente, antes de terminar la fiesta, el día más solemne era el último. Jesús, puesto en pie, gritó. No dice dijo, gritó. Si alguno tiene sed, que venga a mí. Si alguno tiene sed, que venga a mí. Fijémonos este giro en la palabra de Jesús, que es muy propio de su estilo. Es decir, por una parte, Él está diciendo que nosotros le necesitamos, pero por otra parte, al mismo tiempo, respeta mi libertad. Si alguno tiene sed, que venga. Condicional. Si no tiene sed, pues que no venga, peor para él. Terrible, ¿no? Como Jesús respeta mi libertad. Y el giro, el matiz tan hermoso, tan entrañable, tan romántico, diría yo, esa indirecta como decir, si alguno me ama, si alguno escucha mi voz, parece que es un mendigo, ¿no?, que está pidiendo limosna para que le escuchen, para que vayan a él, para que beban si tienen sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. El agua que es símbolo de la gracia, del amor, del Espíritu Santo. Los judíos estaban viendo, claro está, esas fuentes de agua. Pero Jesús dice, yo soy un agua viva. Viva, porque soy tu Señor, soy tu Dios, soy amor. Ahí está la gran diferencia. Cuando Jesús se queda en el pozo de Sicar esperando a la mujer samaritana, también está provocando, claro, en esta mujer que vive mal, está provocando la pregunta. Está provocando una respuesta. Algo va a pasar. Pero, ¿quién podría imaginar? Es la gran paradoja, la aparente contradicción en este caso, el misterio, que es Jesús el que le dice a esta desgraciada mujer, dame de beber. Ella queda completamente extrañada. ¿Cómo? Tú eres judío,
¿No sabes que los judíos y los samaritanos no nos hablamos? Había un cisma entre ellos. ¿Cómo Dios me pide a mí que le dé de beber? Y Jesús le ofrece esa agua viva que salta hasta la vida eterna, cosa que la mujer no entiende, de momento, por lo menos. Porque ella va a buscar agua para sus animales, para el ganado, para su casa. Ella piensa en el agua material y en el esfuerzo de sacar el agua. Y queda extrañada, como yo siendo una mujer samaritana me pides esto. Parece mentira, ¿no? Parece que es Dios, que es Jesús el que tiene sed, porque pide de beber. Y en la cruz llega al colmo, es la quinta palabra. Tengo sed. Tengo sed de que tú tengas sed de mí. Porque Dios me ama infinitamente. Pues bien, vamos a ver despacio Mateo capítulo 27, versículo 50, lo que antecede inmediatamente y lo que sigue inmediatamente a la muerte de Jesús en la cruz. Desde la hora sexta, es decir, al mediodía, las 12, dice San Mateo, hubo oscuridad, tinieblas. Por eso, en la liturgia de las horas, se llamó siempre, durante siglos en la Iglesia, el oficio de tinieblas, que rezaban los sacerdotes el Viernes Santo. Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, hasta las 3 de la tarde que muere Jesús. 3 horas de tinieblas. Después hablaremos de las tinieblas. Y alrededor de la hora nona, de las 3, Jesús, con fuerte voz, con un grito, exclamó, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras terribles, patéticas, palabras que han trastornado a todos los hombres de todos los siglos, incluidos los teólogos y grandes teólogos que no aciertan a explicarlas porque son tremendamente misteriosas. ¿Cómo puede ser que el Padre abandone al Hijo? Y si no es así, ¿por qué Jesús dice, me has abandonado? ¿Y cómo puede ser abandonado si está diciendo, Dios mío, ese mío, que es el amor íntimo, indestructible, entre el Padre y el Hijo? Misterio. Pasemos ahora a Marcos 15:37, porque hay matices, algunas variantes muy sabrosas. Después de decir estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre. ¿A qué viene esto ahora de la esponja en vinagre? Y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo, en son de burla, blasfemando, el soldado, que es un animal, dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Porque el Elí, Elí o Eloí, Eloí en arameo, a algunos les parecía que hablaba de Elías, que iba a venir al fin de los tiempos,
como se creía. Pero es Jesús el que nos da la clave con estas palabras, que son el comienzo del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después veremos el Salmo. Y en ese Salmo, el profeta David, Salmo mesiánico, siglos antes, nos está describiendo esta situación patética, trágica, del siervo que se siente abandonado de Dios, que le parece que está abandonado de Dios porque Dios lo está probando, lo está humillando, y que entre otras cosas el siervo se queja de su sed y que la lengua la tiene pegada al paladar. Los que han sufrido de la sed, en algunas circunstancias, saben que es un tormento terrible, una tortura. El hombre aguanta mucho más el hambre que la sed. Todo esto tiene también un simbolismo, un misticismo, claro está. Y entonces, cuando el soldado escucha en ese salmo que Jesús recita a los gritos en la cruz, al escuchar la sed que padece, entonces corre, moja la esponja en vinagre, ni siquiera un vaso de agua, en vinagre, horrible, y se lo aplica con una caña en una esponja a la boca. Pero Jesús, escuchen esto, lanzando un fuerte grito, expiró. Aquí hay un detalle notable, y es que en pocos minutos en la cruz, Cristo gritó 2 veces, casi seguidas. El primer grito, al exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A la hora 9, gritó Jesús con fuerte voz. Fíjense, gritó con fuerte voz. El evangelista, inspirado por el Espíritu Santo al escribir estas palabras, está insistiendo, llamándonos la atención. Gritó, basta decir que gritó, con fuerte voz. Si es un grito, es con fuerte voz, si no, no es grito. Es el misterio de ese grito de Cristo en la cruz. Ese grito que ha recorrido toda la historia. Hasta el fin de los tiempos, ¿no? Como un eco que el mundo no podrá apagar. Y ese grito que tiene que resonar en mi corazón, en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestra vida de cada día, hasta la muerte. Porque algo nos quiere decir Jesús con ese o con esos gritos. Porque en la cruz, repito, fueron 2. Uno, un grito de plegaria, de invocación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al momento, pocos minutos después, vuelve a gritar, pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. Cosa muy curiosa. Primero que hay 2 gritos, por falta de uno. Y segundo, porque es contra todas las leyes de la naturaleza que un moribundo que está más muerto que vivo, entre unos dolores terribles, no tenemos idea de estar clavado en la cruz y morir por asfixia, no tenía aire para respirar, porque estaba por el peso del cuerpo colgado de los clavos de las manos, y para decir una palabra tenía que incorporarse, tomar un poco de aire y después hablar. Cada palabra fue un tormento. Las cosas fueron así.
Ha habido estudios de médicos afamados explicando desde el punto de vista médico, anatómico, ¿no?, la muerte de Cristo en la cruz, algo espantoso. Y cómo un moribundo que está, repito, más muerto que vivo en esa situación dramática que se asfixia, que está ya morado, ya no está, ha perdido el color, es cadáver prácticamente, sin haber comido ni bebido desde hace horas y horas, toda la pasión, la sangre que perdió y que terminó de perder. ¿Cómo, digo, un moribundo, un hombre, por fuerte que sea, en esas circunstancias, va a tener fuerzas para pegar un grito? Un moribundo no tiene aliento ni para hablar. Si alguno ha visto un moribundo, saben que hay que acercarse porque uno no entiende lo que dice, no tiene fuerza ni para hablar. Y lanza un gran grito. Aquí hay algo que es sobrehumano, evidentemente. Claro. ¿Cómo no va a ser sobrehumano si es Dios para los que tienen fe? Y tan sobrehumano, tan sobrenatural, tan milagroso. Eso fue un milagro, porque es contra todas las leyes de la naturaleza, vuelvo a repetir. Momento de morir, lanza un grito y expira. Cosa curiosa, otra curiosidad, santa curiosidad, que ningún evangelista de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dice que Cristo murió, dice expiró. San Juan dice entregó el Espíritu, porque es el dueño de la vida, para indicarnos que si Él muere realmente lo hace porque Él quiere, libremente. Lo había dicho antes, en otra circunstancia, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Yo domino a la vida, yo domino a la muerte, no es la muerte que me domina a mí, aunque yo de hecho quiero morir libre voluntariamente, y sabemos por qué, y sabemos por quién, por ti, por mí y por todos, para salvarnos. Él podía haber muerto de otra manera, de muerte natural, y podía no haber muerto y rescatarnos. Las cosas de Dios, amados hermanos, por más vueltas que le demos, son misteriosas y nunca las vamos a poder entender, gracias a Dios, señal de que es Dios, infinito, no las podemos entender. Podemos más o menos darle vueltas, algo, sí, por supuesto, a la luz de la fe, claro está, con la ayuda de los santos que nos explican, como a bebitos que somos todos, y los teólogos también son bebitos delante de Dios. Mateo también, lo leíamos antes, nos habla de dos gritos, exactamente lo mismo, cosa curiosa. El primero, un grito de plegaria, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Y el segundo grito, en el momento, en el instante de expirar. Por eso dice el Evangelio, y dando de nuevo un gran grito, de nuevo, quiere decir que ya hubo otro antes. Un gran grito. ¿Y qué dice San Lucas? Capítulo 23, versículo 45. Era ya cerca la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, un eclipse de sol, tinieblas, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. La tierra se viste de luto por la muerte del Señor. Tinieblas, oscuridad, misterio. Es el drama de la redención. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dando un fuerte grito. Y dicho esto, expiró. Dicho esto, expiró.
¿Qué es lo que rodea, digámoslo así, a este grito de Cristo crucificado y muerto? Las tinieblas. Las tinieblas son el símbolo del pecado. Claro. Porque Cristo muere víctima de los pecados de los hombres. Cristo es el siervo doliente, como dicen los profetas, el siervo de Yahvé, el verdadero siervo con mayúscula, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Rey crucificado. Tinieblas. Esas tinieblas que también son símbolo de las tinieblas que hay en el corazón del hombre que está en pecado, que no ve, porque el pecado ciega. El pecado produce la ceguera del alma, que es mucho más grave que la ceguera del cuerpo, por supuesto. Y al mismo tiempo que produce esa ceguera del alma, el ciego no ve. El que está en pecado no ve. Está ciego. Y al mismo tiempo, produce la dureza de corazón. La dureza de corazón. Son las dos consecuencias del pecado. La ceguera y la dureza. Y eso es la muerte, espiritualmente hablando. El pecador que vive en pecado mortal es un cadáver que camina y que habla, que trabaja, que ríe, que llora, pero es un cadáver, espiritualmente hablando. De ahí el luto de toda la naturaleza, las tinieblas. El velo del templo se rasga, otro simbolismo. Es decir, queda abierta de nuevo la puerta del paraíso perdido por el pecado de Adán y Eva. Si el velo se rasga, quiere decir que se abre un panorama nuevo. Es el hombre nuevo, es el Nuevo Testamento, es el orden nuevo. Renovarás la faz de la tierra. Cristo con su muerte nos abre las puertas del paraíso que estaban cerradas desde el pecado original de nuestros primeros padres. Ya estamos salvados. Ese velo del templo que se rasga milagrosamente, simbólicamente, quiere decir que ya ha terminado la ley antigua. Ya ha caducado la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ya está Cristo, el Mesías prometido, y en consecuencia se acabaron las figuras del Antiguo Testamento. Ya llegó aquel en quien todos los hombres del Antiguo Testamento esperaban. Liturgia de Adviento. Además, nos dice el Evangelio que en el momento en que Cristo muere en la cruz, se produjo un terremoto, un movimiento de tierra. Terrible un terremoto, ¿no? Es decir, la naturaleza también de alguna manera comparte, por así decirlo, se estremece, manifiesta el dolor horrendo, el deicidio, el hombre que ha matado a Dios, el hombre que ha abofeteado y ha flagelado y ha escupido el rostro de Dios y lo ha matado y lo ha crucificado. Una cosa espantosa. No tenemos idea de lo que ocurre con un solo pecado mortal. Si algo se pudiese escenificar cuando un hombre comete un pecado mortal, sería
algo así. Un verdadero terremoto, un cataclismo en la naturaleza. Es una conmoción cósmica que tendrá lugar en el fin del mundo, al final de los tiempos, como nos dice Jesús en su sermón escatológico. Está todo escrito en los evangelios. Un pecado es mucho más que una bomba atómica, por poner un ejemplo, para darnos una idea, mucho más. Porque el pecado es el que ha convertido la vida del hombre de un paraíso como Dios la quería y la quiso y lo hizo con nuestros primeros padres y su descendencia. El pecado, digo, ha convertido el paraíso en un infierno, que es este mundo, de calamidades, violencias, muertes, terrible. Basta ver el noticiero cada día, te lo sabe mejor que yo. Es horrible, una detrás de otra. Gente inocente, mujeres, niños, sin hogar, sin comida, sin remedios, tirados en el suelo, guerras, amenazas de guerra, violaciones, robos. Pero esa cosa es terrible, ¿no? De eso vive el periodismo, claro. A ver quién cuenta antes la primera barbaridad del día o de la noche. Hace poco el avión ese, ¿no? Ahí, Aeroparque. Uno dice, pero ¿y todo esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los hombres y los profetas y gente del pueblo, mujeres, hombres, niños, a los gritos se clamaban a Yahvé. A los gritos, como cuando hay una catástrofe, las mujeres, los hombres, los chicos gritan, lloran, están desesperados y se aclaman a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Señor, ayúdanos, por favor. La culpa no la tiene Dios, claro, la tiene el hombre. No tenemos conciencia de lo que es poner una mano en el rostro de Dios. Es terrible, eso es un suicidio. Y todo eso que en realidad es ofender al amor de Dios. Dios es amor. Dios es Padre, el año del Padre. Y precisamente porque Dios es Padre y Madre, poner la mano en su rostro, darle una bofetada, que eso es el pecado, eso es un cataclismo, vuelvo a repetir. No hay que extrañarse. Dios es infinito. No pensemos que Dios es justo como nosotros, con la justicia humana. Pobre de nosotros si Dios fuese así. Y no pensemos que su amor es como el nuestro, poco y nada que ver. Y su dignidad es infinita, a la cual él no puede renunciar. Los derechos de Dios son infinitos, son los derechos de un Dios infinito, a los cuales el Dios mismo no puede renunciar, porque ese es su ser, esa es su naturaleza. En consecuencia, en proporción, tenemos la reacción de Dios, las consecuencias del pecado. Lo hemos meditado tantas veces en los santos ejercicios. Es terrible. Lo que pasa es que Cristo, como sabemos, Él carga voluntaria, libre, amorosa, misericordiosamente, carga sobre sus hombros con todos los pecados del mundo, y eso aplastan. Si un solo pecado al hombre le convierte en un demonio, en una fiera, más digno de lástima que otra cosa, imaginen todos los pecados y abominaciones de todos los siglos, de todos los hombres habidos y por haber, que descargan sobre las espaldas del Señor. Eso aplasta a cualquiera, aun siendo Dios, pero era hombre, y como hombre queda aplastado. Por eso, camino del Calvario, cae varias veces, y por eso en la cruz se estremece, parece más un gusano que un hombre, dirá Isaías, porque no puede soportar humanamente hablando, como hombre digo, como hombre, suerte que es Dios, si no es imposible.
Hace falta una fuerza sobrehumana. Y para que sepamos que no es solamente hombre, sino que es Dios, y que por consiguiente ese grito es un grito de amor, en primer lugar, de misericordia, de súplica al Padre para que nos perdone. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La primera palabra en la cruz, hacía pocos instantes, Padre, perdónalos, a costa de que yo sea aplastado como un gusano bajo los pies por los hombres, sobre todo en la pasión y en los dolores de la cruz. Es terrible. Estaríamos horas y horas tratando de explicar de alguna manera, con textos de aquí y de allá y con los santos, lo que quieran, este grito de Cristo en la cruz, y estaríamos toda una eternidad. Y acabaríamos por donde hemos empezado. Nos queda demasiado grande, pero hay que escuchar ese grito, porque ese grito es para ti y es para mí, para todos. Un gran terremoto, claro. Lo mismo que hubo un terremoto pocas horas después, el día de Pascua, en la resurrección, como estaba profetizado. Un movimiento de tierra, una sacudida, la tierra que se estremece también. Y por eso, en Domingo de Ramos, ustedes se acordarán, cuando los judíos y fariseos hipócritas fueron a Jesús para decirle que hiciese callar a la gente, que estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, el Rey de Israel, y se acercan hipócritamente diciendo, Señor, están gritando, dice que callen un poco, que no hagan tanto ruido, que ya está bien, están exaltados. Hipócritamente, porque le tenían una envidia y un odio que no lo podían ver, hipócritas, falsos. Y Cristo que le responde, yo os digo que si estos callan, estas piedras hablarían, y estas piedras gritarían. Las piedras gritan, ¿ven? Las piedras gritan. Claro. Las piedras se parten como expresando el dolor de un Dios muerto en cruz por los hombres. Y los hombres que tienen un corazón más duro que 1000 piedras y no se conmueven, no nos conmovemos, nos quedamos fríos, apáticos, tibios, como estúpidos, y estas piedras hablarían. Estas piedras son testigos de lo que yo he hecho por mi pueblo y por todos los hombres. Claro, esas piedras son piedras de museo. El litóstrotos, justamente, el empedrado, sobre el cual los soldados estaban jugando como bárbaros, como paganos que no entendían nada, mientras Cristo estaba condenado a muerte. Esas piedras son testigos. Hasta qué punto Dios ha amado al hombre, ha amado al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, dice Cristo a Nicodemo, que le entregó a su Hijo querido, muy amado, porque es el Padre el que nos envía a su Hijo queridísimo, amadísimo. Y el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y en la cruz, por supuesto que sí. Y entonces, Padre, ¿por qué lo va a abandonar? Es que no lo abandonó. Es una sensación de abandono, una impresión en su humanidad. Es que Dios, el Padre, quiere hacernos comprender a nosotros, contemplando y escuchando el grito de Cristo, de su Hijo en la cruz, cuán horrendo es el pecado. Y cómo el amor de Dios en Cristo, en su Hijo, es todavía superior al pecado y a todos los pecados. El amor de Dios, la misericordia de Dios puede más que todos los pecados, y la vida puede más que la muerte, y Dios puede más que el hombre, y Cristo puede más que todos los enemigos, y que el diablo. Es un duelo, es un duelo. La redención fue un duelo. Cristo desafía a duelo a Satanás, que había engañado a nuestros primeros padres en el paraíso, haciéndolos desobedecer al mandato de Dios, prohibiendo comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida, y ellos encontraron la muerte por su desobediencia, por su orgullo, y entonces Dios nos será por vencido
y entonces se toma la revancha, por así decirlo, es la redención, es la revancha, y Dios, enviando a su Hijo, reta, desafía a Satanás y lo vence justamente, dirá San Pablo, en la cruz, paradójicamente, porque Cristo está muerto, pero por un instante, porque va a resucitar enseguida. Y en la misma muerte San Juan nos hace comprender que ya ha vencido. Por eso es un grito de victoria también, el grito de Cristo en la cruz. Cuando uno ha ganado una olimpiada o una guerra, gritan, expresando la alegría de la victoria, ¿no? El soldado. Y Cristo grita también, como Rey de Reyes, al morir en la cruz, porque con la muerte mató al demonio y mató al pecado. Como dirá San Pablo, muy hermosa y poética, lírica y patéticamente, ¿no?, que la sentencia de condenación del género humano por el pecado, Cristo lo clavó en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos y Rey del mundo, Rey de Reyes. Estamos salvados. Cristo ha triunfado. Pero ¿a costa de qué precio? Cristo es el precio, es el sueldo, dirá San Pablo, que tiene que pagar para rescatarnos, para liberarnos. Estábamos cautivos, esclavos del pecado. Y esto es un drama, evidentemente. Es una lucha cuerpo a cuerpo entre Cristo y Satanás, entre la vida y la muerte, entre Dios y el hombre, entre el pecado y la gracia, entre la luz y las tinieblas, entre el trigo y la cizaña, Claro. Y hay gritos. En la guerra hay gritos. No me olvido, en el Alcázar de Toledo, en la guerra civil, los gritos. Gritos de corazones desgarrados, de muertes, de seres queridos, en mitad de los bombardeos. Gritos en el sanatorio, en los hospitales de los moribundos, los enfermos. Y gritos también el día de la liberación, de la victoria, del triunfo. Claro. El grito es la expresión del sentimiento del corazón, de dolor o de alegría, de triunfo o de derrota. El cristianismo, amados hermanos, es un verdadero drama en donde los tres grandes protagonistas de todo ese drama, que es la historia de la salvación, hasta el fin del mundo, desde el paraíso terrenal, los tres grandes protagonistas son Cristo, el hombre y Satanás, las dos banderas. Y chocan, por así decirlo, de una manera brutal, no hay palabras, justamente en la cruz. De ahí el grito. Todo esto es más tema de contemplación, de meditación a solas, que para explicarlo así, ¿no? Y hay también un acontecimiento, otro detalle, que los evangelistas nos hacen resaltar, es la reacción, mejor dicho, la conversión y la confesión del centurión. El centurión que tenía el jefe de una centuria de 100 soldados, de modo que los soldados que se ocuparon de todo eso, de la crucifixión, etcétera, pues había el jefe de ellos, el centurión, se convierte y se retira espavorido, asustado, dándose golpes de pecho, como los que estaban presentes, muerto de miedo, diciendo en voz alta, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O bien, como otro evangelista dice, verdaderamente este hombre era el justo, con mayúscula y artículo, el justo, el santo de Dios, el Mesías, el Salvador. Verdaderamente lo era. El centurión confiesa. Ahí está solamente la Santísima Virgen con las demás Marías, San Juan y los demás. ¿Dónde están los demás discípulos? Escaparon, muertos de miedo. Terrible, ¿no? Terrible. Tenía razón Donoso Cortés, este
escritor católico español, diciendo que el cristianismo es una religión agónica. Perdón, Miguel de Unamuno, que escribió este libro titulado La agonía del cristianismo. Porque agonía del moribundo, el que está entre la vida y la muerte, luchando a la desesperada para sobrevivir y para no morir, luchando a duelo con la muerte. Agonía en griego, agoné, significa lucha, significa combate. Ya lo creo que sí. La agonía, ¿no? Qué lucha terrible. La muerte, consecuencia, castigo del pecado. No olvidemos. La muerte la inventó el hombre, no Dios. Porque Jesús les dio a Adán y Eva el don de la inmortalidad. Si eran fieles. Si alguno me ama, si alguno escucha mi voz, si alguno me obedece, y si no, pagamos las consecuencias. Los platos rotos los pagamos todos, el género humano. Con Dios no se juega, ¿ven? Las consecuencias de una sola ofensa a Dios son imprevisibles, son desproporcionadas, entre comillas, paradójicamente hablando. Es terrible. En lugar de decir, como muchas veces pensamos o decimos o dicen, sobre todo los ateos, claro, dice, pero ¿cómo es una injusticia? Por un pecado de Adán y Eva que cometieron ellos, lo pago yo, que yo tengo que ver. Ese es tu razonamiento. Lo que pasa es que tú te olvidas que es Dios el ofendido, y tú te olvidas que Dios creó al hombre, no solamente al hombre individualmente hablando, sino con toda su descendencia, los progenitores del género humano, para las buenas o para las malas. No lo entiendo, no estoy de acuerdo, no importa, pero tocar a Dios es terrible, es una catástrofe. Es lo que pasa todos los días. Uno pone una bomba, ¿no? Un salvaje pone una bomba y todo un edificio se viene abajo con todos muertos. Pero yo quería matar solamente a fulano, sí, pero has matado a muchísimos más que no son fulano. Son las consecuencias, digamos, un pecado salpica toda la historia de males, salpica toda la historia de males. Por eso el hombre que peca es incapaz de reparar ese pecado, menos aún los demás. Por eso Dios tiene que enviar a su Hijo, porque si no, no nos podíamos salvar. Misterio de la redención. Si Dios no manda a Jesús, si Dios no se hace hombre, nosotros no nos podríamos salvar. Nadie, después del pecado original. Así es la cosa. No salimos del misterio, pero es así. La fe nos lo enseña. Y hay una lógica, una super lógica en todo esto. Si tuviésemos más conciencia, hasta dónde podemos tenerla, de quién es Dios, que es lo que San Ignacio nos dice en la primera semana de los ejercicios, en la meditación de los pecados, en el tercer ejercicio. Considerar, preguntarme, ¿quién es Dios contra el cual he pecado? Ahí está la primera clave. Y la segunda, ¿cuál es? También lo dice San Ignacio, ahí mismo. ¿Quién soy yo que he pecado? ¿Quién es Él y quién soy yo? Él es el todo, yo soy la nada. Él es infinito, yo soy un pobre miserable. Él es el creador, yo soy la criatura. Ahí está la clave. Para de alguna manera, dentro del velo de la fe, del misterio, dar la razón a Dios, que Dios siempre tiene razón, lo entienda o no lo entienda yo. Porque Dios es infinitamente bueno y es infinitamente Padre. Entonces, lo del pecado no pasa por dudar o cuestionar la misericordia de Dios, que permite o que castiga. La cuestión es que Dios, su justicia, le exige
castigar al hombre o al ángel si no le obedece. Es su misma ser, su misma esencia, su misma naturaleza, su misma dignidad, su misma grandeza. Dios no puede permitir lo que no está de acuerdo o lo que ofende mínimamente a su dignidad, a su honor y a su gloria, a la cual gloria y al cual honor Él no puede renunciar porque tendría que desaparecer. Y Dios es el que es, ser subsistente. Problema tremendo, que tiene raíces metafísicas y más que metafísicas. Claro. Sin la fe es imposible. Por eso solamente la fe nos puede salvar. Si yo me pongo a razonar sin la luz de la fe, no voy a entender nada, me voy a rebelar contra Dios y yo mismo me voy a condenar, voy a hacer 1000 disparates. Aquí no queda otra que lo que hizo Jesús en la cruz, dándonos ejemplo, que agachó la cabeza, tomó el vinagre y entregó el Espíritu. Así describe San Juan, cuarto Evangelio, la muerte de Jesús, con 3 pinceladas magistrales. Cuando le dieron el vinagre en la esponja, ¿no? Tomó el vinagre, agachó la cabeza y entregó el Espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es el Espíritu Santo. Salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo para volver al Padre. El amor del Padre al Hijo en la cruz es infinito, es inalterable, y del Hijo al Padre. Si son uno, ¿no sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Ahora el por qué. Y entonces, ¿por qué el Padre permite o quiere o hace que su Hijo amadísimo sufra siendo inocente? Y hasta el por qué. El porqué de Cristo, ¿por qué me has abandonado? El porqué de la Santísima Virgen al perder al niño Jesús en el templo y al encontrarlo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El cristianismo es la religión de los misterios. Todos son misterios, todo. Cristo, decíamos, comienza a recitar, hace suyo, superándolo, por supuesto, ese Salmo 21 de David, mesiánico, uno de los más profundos y el más patético, naturalmente, porque David en este salmo está describiendo el sufrimiento y la esperanza al mismo tiempo de un siervo en estas circunstancias, que es ese siervo con minúscula, figura, tipo del siervo con mayúscula, que es Jesús, como anunciaron los profetas, el siervo de Yahvé, el Mesías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos. Rugidos, león que ruge, ¿no? León que ruge. Dios mío, al decir mío, Dios mío, ahí está el amor de Jesús, el amor filial, la piedad filial de Jesús para con el Padre. Lo ama entrañablemente, como lo amó siempre, y muere como hombre, claro está, por la gloria del Padre. Antes todavía diríamos que para salvarnos a nosotros, para glorificar a su Padre. Y Jesús lo dijo y públicamente, capítulo 17 de San Juan, ya próximo a la Pasión, Domingo de Ramos: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. La gloria
la glorificación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, la gloria es el Espíritu Santo, la tercera divina persona. El Espíritu de la gloria, le llamaba San Pablo, al Espíritu Santo. De modo que Cristo muere como un acto supremo de amor a su Padre, para reparar la falta de amor del primer Adán en el paraíso y la primera Eva. Claro. Y el Padre ama al Hijo resucitándole de entre los muertos horas después, arrancándole de la tumba, recogiéndole y apretándole entre sus brazos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche no hay silencio para mí. Por eso ha habido santos y teólogos que han comparado, de alguna manera, esa desolación, esa soledad en el corazón de Cristo, esa soledad de ese abandono que Él siente como hombre en la cruz, a la pena de los condenados. Han llegado a compararlo, que es la soledad más sola de todas las soledades, la pena de daño, la separación de Dios por toda la eternidad, para darnos un poco una idea de lo que es el pecado y en consecuencia de lo que es Dios, paradójicamente, contra el cual he pecado. Mas tú eres el Santo, que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Y yo soy un gusano, más que un hombre. Soy la vergüenza de la gente, el asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, tuercen sus labios, menean la cabeza, diciendo: se confió a Yahvé, pues que Él le libre, que le salve, puesto que le ama. Tú que dices que eres rey, pues suéltate y quítate los clavos y ven a salvarnos. Se confió a Yahvé, pues que Él le libre. Lo va a librar horas después en la resurrección. Tú me sacaste del vientre. Aquí hay una alusión, unas palabras conmovedoras, patéticas, tiernas como ningunas, referente a su madre, a la Virgen. La Virgen está escuchando a Jesús recitar este salmo. Y estas palabras son una profecía, es una profecía mariana, porque Jesús, haciendo suyas las palabras del salmo, las está haciendo realidad con relación a su bendita madre. Sí, dice Jesús, hablando con su Padre, tú me sacaste del vientre de mi madre que está aquí delante, María, está ahí. Me diste confianza a los pechos de mi madre. Imaginen ustedes estas palabras al escuchar a la Santísima Virgen, que estaba ya más muerta que viva desde que comenzó la pasión, que está ahí, que no se tiene de pie, sujetada por San Juan, si no se desmayó. Una madre puesta en esas circunstancias, viendo a un hijo así, y sobre todo la Virgen, tuvo que ser una cosa espantosa, no tenemos ni idea nosotros. Lo que yo hago es un balbuceo, y nada más, apenas. ¿Qué sería en el corazón de la Virgen estas palabras? Y en el corazón de Jesús, viendo a su madre ahí, esperando para abrazarlo, ¿no? Si lo pudiese sacar, que sacarle los clavos. Pero ella quiere aceptar, porque es la voluntad del Padre, y la Virgen mantiene el fiat de la Anunciación, hágase en mí según tu palabra, lo mantiene también ahí hasta la muerte de su Hijo, aceptando la voluntad del Padre. Así nos conviene cumplir toda justicia. Tú me diste confianza a los pechos de mi madre. A ti fui entregado cuando salí del seno de mi madre. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. En 4 versículos Jesús habla de su madre 3 o 4 veces. Mi madre, mi madre, mi madre. Cómo Jesús, como hombre, añoraba de una manera, no digo desesperante, pero acuciante, añoraba, sentía unos vehementes deseos de abrazar y de ser abrazado por su madre, que estaba ahí, la tenía a 2 metros de la cruz, y no poder. Tuvo que ser espantoso. ¿Has visto cuando una persona está preso en una cárcel, ¿no? Y viene un ser querido, la esposa, a verlo, o el marido, la mujer que está presa,
y que llega el momento y que le dicen el guardia, es la hora, y están abrazados, besándose, y la arrancan, no pueden seguir, que se desesperan cuando se van. ¿Han visto una escena así? ¿Lo han imaginado? ¿Verdad que sí? Esto tuvo que ser muchísimo peor. No se me ocurre qué comparación poner. El amor de Jesús y la Virgen, una cosa, tenemos ni idea lo que eso fue. El desgarramiento del corazón de la Virgen en ese momento, y de él, ¿no? Y Cristo dijo estas palabras llorando, hermanos, llorando, llorando. ¿Y por qué? ¿Dónde está eso? Escuchan aquí, carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. El cual, Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor, con un poderoso grito, este grito de la cruz, con gritos y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, que era su Padre, fue escuchado por su reverencia, por su actitud humilde, como siervo, como hombre. Cum clamore valido et lacrimis offerens, con un gran grito y lágrimas ofreciéndose al Padre por nosotros. Cristo recitó este salmo, repito, llorando. Tuvo que ser una escena patética. La Virgen, su madre, mirando, clavada sus ojos en el rostro de su hijo, sin poder enjugarle las lágrimas, sin poder besarlo y abrazarlo, sin poder ni siquiera tocarlo, porque los guardias no se lo permitían. Y San Juan, la que la tendría ahí sujeta, porque se desvanecía, se caería, si es que no se cayó. Es posible que un solo pecado, el pecado original, el origen de todo lo demás, llega a esto, haya provocado esto. Porque no es solamente todas las penas de esta vida y todos los males habidos y por hacer, que es un infierno durante todos los siglos. El drama, la escena de este hijo que es inocente, que es santísimo, que es Dios, que es un cordero, y la Virgen María, la más dulce, más tierna, más pura, más santa, la llena de gracia, y que tengan que sufrir las consecuencias de algo que ellos no hicieron, todo lo contrario, están reparando. Es el nuevo Adán y la nueva Eva. Uno se queda como un estúpido, yo me quedo como un estúpido, me quedo mirando el crucifijo, ¿verdad?, como un estúpido. Y al final digo, no voy a pensar nada porque es inútil, ¿para qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a escribir? Hay que ver el humanismo, amados hermanos. No seamos tan sobrenaturales tampoco que no seamos naturales y humanos. El humanismo patético que hay aquí encerrado. Terrible, ¿no? Terrible. No se puede soportar tanto amor y tanto dolor. Es terrible. Si uno llora viendo una película muchas veces, y hay motivos, escenas muy fuertes, de dolor, de ternura, de compasión, etcétera, y no vamos a llorar esto. Que esto no es una película, es una realidad. Y por mí, por nosotros. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se derrite en mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, los judíos, los fariseos, los soldados, los hombres. Perros, y peor que perros, innumerables me rodean. Una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y me miran, repártense entre mí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Mientras Cristo agoniza, los soldados idiotas, estúpidos, están riéndose y jugando a los dados, repartiéndose las vestiduras, diciendo barbaridades. Es el mundo, es el mundo, es el mundo es eso. El mundo cuando uno va al mundo, Buenos Aires, Rosario, Madrid, Londres, donde vaya, es eso, es eso.
¿Quién se acuerda de Cristo? ¿Quién se acuerda de la redención? ¿Quién se acuerda de este grito? La gente está gritando por otra cosa, nada que ver, está en otra cosa. Está en el materialismo, en el paganismo, en el egoísmo. No busca más que divertirse, el placer y nada más. Los mandamientos de Dios, ¿a mí qué importa? Que los cumpla Él. Terrible, ¿no? El mundo vive en un estado permanente de blasfemia. Vive en un estado permanente de herejía. Es la pasión que continúa, dirás Pascal. Cristo siempre es Viernes Santo. Cristo sigue muriendo a través de los siglos. Muriendo en su cuerpo místico que es la Iglesia. Con todos los pecados de sus enemigos y de sus amigos, de dentro y de fuera. La Iglesia, piedra de escándalo. También. Terrible. Hay que ver los sumos sacerdotes, el Sanedrín, tan corrompidos, ¿no? Y continúa el Sanedrín, continúan también, los sumos sacerdotes también siguen a través de la Iglesia. Por todo eso, Cristo muere así en la cruz, a los gritos. Pero tú, Yahvé, no te quedes lejos de mí. Ven corriendo en mi ayuda, oh fuerza mía. Libra mi alma de la espada. Libra mi alma de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos. Perros, leones, búfalos, bandidos. Así nos llama Cristo a los hombres, por el pecado. Porque todo lo hemos crucificado. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Te alabaré quiere decir que va a seguir viviendo. ¿Y cómo es esto? Si estás muriéndote, ¿cómo vas a alabar? Los que mueren no te alaban, decían en el Salmo los profetas. Es que Cristo es Dios y va a resucitar. Por eso en este Salmo hay una mezcla, digamos, una composición, no solamente de muerte, sino también de resurrección, de vida, de triunfo. No solamente de una expresión de abandono del Padre, sino de una confianza y una ternura infinita de amor al Padre y del Padre a Él, que no le puede fallar y no le va a fallar, y Él lo sabe. Los que teméis a Yahvé, alabadle, raza toda de Jacob, glorificadle, temedle, raza toda de Israel, porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mismo. No le ocultó su rostro, mas cuando le invocaba, le escuchó. Jesús había dicho en otra ocasión estas palabras: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Jesús dijo en el Evangelio: Padre, yo sé que siempre, ¿cómo no le va a escuchar el Padre al Hijo muy amado, en el cual tiene todas sus complacencias? De modo que Jesús no está desesperado ni mucho menos. Tiene una confianza infinita como siempre en su Padre. Acepta voluntariamente porque el mismo Jesús quiere también morir por nosotros y para dar gloria a su Padre. La voluntad del Padre y del Hijo como siempre son una sola cosa, también en la cruz. De ti viene mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos ante los que le temen. Los pobres comerán, quedarán hartos. Los que buscan a Yahvé le alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Fíjense que el salmista cambia completamente. El salmo cambia de tono, de colorido, digamos, como de escena, y termina en un canto triunfal y de alabanza, en una predicación, como si la cruz del moribundo fuese una cátedra, ¿verdad?, de una homilía. Y fue así, y fue así. ¡Viva! Cristo que está cantando ya victoria, como diciendo: el mundo está salvado, mi Padre está glorificado, el precio del pecado está pagado y sobradamente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque el nuevo Adán supera infinitamente al primero. Y la gloria que Cristo da, nuevo Adán, al Padre, supera infinitamente a la deshonra del primer Adán en el paraíso con su mujer Eva por el pecado. Y termina el Salmo: le recordarán y volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Cristo está anunciando, ya es como un evangelio por anticipado. Ante Él se postrarán todas las familias de las gentes.
todos los bienaventurados, todos los que serán salvados, todos los fieles, que es de Yahvé el imperio, del Señor son las naciones. Está proclamando la realeza, y realeza social, porque Cristo moribundo sigue siendo el Rey de Reyes. El diablo no podía sospechar que iba a ser vencido con la muerte de su adversario, Jesucristo. Ante él solo se postrarán todos los poderosos de la tierra. Ante él solo, lo que dijo Cristo a Satanás en las tentaciones del desierto. Aparte de Satanás, solamente a Dios adorarás, y a él solo servirás. Cristo viene a restituir, a poner de nuevo en vigor, en vigencia, los 10 mandamientos. Y ante él se doblarán cuantos bajan al polvo de la muerte. Ante él se doblarán. Y aun los condenados darán gloria a Cristo Rey en el infierno eternamente, reconociendo contra su voluntad, por el odio, pero reconociendo a fin de cuentas su realeza. Y que ellos están en el infierno por su culpa. Y que Cristo tenía razón y que fue más fuerte que ellos. Por eso este grito de victoria en la cruz es un grito también de victoria frente y contra el demonio, que se creía ya vencedor porque hizo caer a nuestros primeros padres y con ellos a todo el género humano. Un grito de victoria. Es el grito de una madre que da a luz en un parto terrible que le cuesta la muerte, porque la redención fue un parto que Cristo, como nuestra madre, nos da a luz en la cruz, en el lecho de la cruz. ¿Ven lo que hay encerrado en este grito? Está todo el Evangelio. No terminaríamos nunca. Con este eco del grito encontraríamos todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recorre como en transversal toda la historia de la salvación y toda nuestra pequeña historia, que es nuestra vida de cada uno, si sabemos escuchar. Tenemos que pedir a Jesús, como San Ignacio, en la meditación del Rey temporal de los ejercicios: Señor, que no sea sordo a tu llamado. Es un grito para despertar mi sordera. San Agustín, tarde te amé, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Yo me hacía el sordo y tú rompiste mi sordera. Por ese grito, que es un grito de amor, un grito de misericordia, un grito de perdón que Jesús me brinda siempre por más pecados que haya cometido. Pero hay de aquel que en la hora de la muerte se cierra a la gracia de Dios. Hay de aquel. Y para que aquel que ya no viva le servirá su descendencia. Ella hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia, su santidad al pueblo por nacer, diciendo: todo esto lo hizo Él. Aquí termina el Salmo. Todo esto lo hizo Él. Y lo hizo por ti y por ti y por ti y por mí. Y la Virgen al lado, escuchando hasta que sufriría el espasmo, como es tradición, el desmayo, porque por más mujer fuerte que fuera y que fue, hubo un momento en que no pudo más. Si Cristo cayó en la cruz, cayó en el suelo, llevando la cruz camino del Calvario varias veces, Cristo, que es el fuerte de Dios, la fortaleza de Dios, como su bendita madre, la Virgen María, por mujer fuerte que fue, y lo era, no caería desmayada por el dolor, por supuesto. Por eso San Juan está pendiente de ella. ¿Para qué? Para sostenerla, para aguantarla. Que por otra parte, ¿no?, entre paréntesis, qué privilegio, ¿no?, San Juan tener agarrada a la Virgen todo el tiempo. Jesús se la dio como madre para él y para nosotros, ¿no?, para que también nosotros estemos siempre apoyados en ella, ¿no? Terrible, ¿no? Es todo dramático, además de las demás palabras, las otras palabras en la cruz. La escena de los 2 ladrones, otro drama, otro capítulo del drama, de la tragedia. Tragedia del ladrón de la izquierda. Terrible. El riesgo de mi libertad. Terrible. En fin. Y la Virgen, que representa
a la Iglesia. Por eso San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿no?, aquella visión tan hermosa, también dramática, ¿no?, del dragón, el dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, que extravía toda la tierra, ¿no?, y que apresura el paso, que arrecia, ¿no?, con su lucha, porque sabe que le queda poco tiempo, y enfrente la mujer vestida del sol, coronada de estrellas, la luna bajo los pies, que estaba encinta y gritaba con gritos de los dolores del parto para dar a luz, y dio a luz al primogénito, el Mesías, y nosotros en él somos miembros en la cabeza. La Virgen, digo, Dios quiso, el Padre quiso que estuviese presente para recoger, para escuchar este grito y para que nosotros, mirándola a ella, redoblemos la confianza, sabiendo que con ella nos salvamos, porque por algo el Espíritu Santo quiso, llevó a la Virgen junto a la cruz de su Hijo. Que así sea. No.